Hola, soy Liliana Costa y hoy les voy a hablar de las propiedades térmicas de los materiales para la maestría en construcción de la Universidad Nacional. Las propiedades térmicas de los materiales son los que caracterizan el comportamiento de la materia frente al aumento de la temperatura. Algunas de ellas son la conductividad térmica, la difusividad térmica, la capacidad calórica específica y el punto de fusión. Así como también en este video trataremos sobre el coeficiente de expansión térmica, la resistencia al choque térmico y la temperatura de servicio máximo. La conductividad térmica es la capacidad de transportar energía en forma de calor a través de un cuerpo con masa. Esta se mide en watts sobre metro por Kelvin de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Su ecuación está dada por lambda igual a Q, que es la rapidez de flujo de calor a través de la muestra, en watts, L, que es igual al espesor de la muestra en metros, sobre A, que es el área de la sección transversal en metro cuadrado, y delta T, que es la diferencia de temperatura a través de la muestra. Al costado derecho se encuentra una tabla de referencias de valores de conductividad térmica, siendo un mayor valor como es el diamante de 2300 con mayor conductividad térmica y un menor valor como es la tierra húmeda con 0.8 de menor conductividad térmica, siendo este un aislante. Esta se puede medir por medio del aparato de placa caliente con guarda, el cual utiliza una técnica de transferencia de calor por conducción en estado permanente. De igual forma se podría hacer con el método de las barras concéntricas cortadas, el cual consiste en medir por medio de un material de referencia. Con respecto a la difusividad térmica, se describe a qué tan rápido un material reacciona a un cambio de temperatura. Esto corresponde a un índice que expresa la velocidad de cambio y flujo de temperatura en un material hasta que alcanza el equilibrio térmico. Este se mide en metro cuadrado sobre segundo y su ecuación se encuentra representada por alfa igual a la conductividad térmica sobre la densidad por el calor específico a presión constante. El método más utilizado es la técnica flash laser, que corresponde a calentar un hilo y comprobar la tasa de cambio de temperatura y mediante la ecuación de calor comprobar el valor de alfa. La capacidad calórica específica indica el nivel de calor necesario para cambiar la temperatura de un material en una cantidad predeterminada. Es la capacidad calorífica de un material dividida por la masa que controla la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura en un gramo en un grado de Kelvin. Se mide en joules sobre gramo por Kelvin. Para su cálculo se tiene la siguiente fórmula. Calor específico es igual a la energía perdida o ganada sobre la masa en gramos por delta T, que corresponde al cambio de temperatura. Su técnica de medición corresponde a la calorimetría diferencial de barrido, la cual es utilizada en muchos laboratorios y se usa para medir el flujo de calor producido en una muestra cuando se calienta, se enfría o se mantiene de forma isotérmica a temperatura constante. Esta es ampliamente empleada para determinar la capacidad calorífica específica gracias a su facilidad de uso. El punto de fusión corresponde a la temperatura a la que cambia de estado sólido a líquido. En este punto de fusión se puede decir que la fase sólida y líquida existen en equilibrio. Hay que tener en cuenta que el punto de fusión depende de la presión y generalmente se especifica como un estándar que se mide en una atmósfera o 100 kilopascales. Dentro de las técnicas empleadas en el laboratorio para la determinación de los puntos de fusión existe la técnica de Banco-Kohler, que consiste en una tira de metal con un gradiente de temperatura, en donde se coloca cualquier sustancia en una sección de la tira, revelando su comportamiento térmico a la temperatura que se encuentra en ese punto. El coeficiente de expansión térmica es una medida de cuánto se expande un material durante el calentamiento y cuánto se contrae durante el enfriamiento. Esto quiere decir que cuanto más sea mayor el coeficiente de expansión térmica, más se expandirá y más será susceptible a la distorsión. De igual forma ocurre cuando se contrae el material para un cambio de temperatura. Las unidades que se manejan son de Kelvin a la -1. ¿Cómo se realiza su medición? Esta debe ser medir dos cantidades físicas de desplazamiento y temperatura en una muestra que esté experimentando un ciclo térmico. Para los sólidos se puede calcular mediante el coeficiente de dilatación lineal. Este se realiza comparando el valor de dicha longitud antes y después del cambio de temperatura.
Al costado derecho se adjunta una tabla en donde se logra observar que tanto la carpintería como el PVC o el polímero termoplástico altamente transparente se expanden 3.5 veces más que el aluminio y de 6 a 7 veces más que el acero. Y por otro lado, el hormigón armado, el acero y el hormigón tienen una dilatación bastante parecida. Para dar algunos ejemplos, se tienen los rieles del ferrocarril, los cuales no están soldados entre sí y se cortan en sus extremos formando un ángulo. También tenemos los dos extremos de un puente que no se encuentran unidos a la mampostería, sino que descansan sobre rodillos. Y finalmente se tiene la unión entre edificios donde se pueden encontrar las juntas. La resistencia al choque térmico corresponde a la rotura de un material al sufrir un cambio drástico de temperatura, ya sea por aumento o descenso. Los objetos más vulnerables son el vidrio o la cerámica, debido a que tienen un muy bajo nivel de tenacidad, conductividad térmica y su coeficiente de expansión térmica. Y por último tenemos la temperatura de servicio máximo, la cual es la temperatura más alta a la que puede ser usado el material por periodos prolongados sin cambio significativo en sus propiedades. ¿Cómo lo miden? Lo hacen mediante la prueba de índice de temperatura relativa UL 746b, en donde una gran cantidad de muestras se calientan a variadas temperaturas. Estas se extraen periódicamente y se miden sus propiedades, creando un gráfico de tiempo versus temperatura. La temperatura a la que se observa la reducción del 50% se topa como tiempo de falla a esa temperatura. Y ya para finalizar se muestran las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención.